Hola, buenas noches. El día de hoy en este espacio hablaremos de diferentes conceptos de la criminalística y la criminología, materia que estamos llevando en este 10º semestre que está por finalizar. Hemos recopilado 12 conceptos de los más importantes o más generales de esta materia para poder analizarlos y explicarlos de una manera breve y concreta. La dinámica va a ser esta. Vamos a leer una pequeña definición de cada concepto y daremos nuestra opinión o lo que nosotros hayamos entendido, qué es lo que significa esto. Vamos a comenzar. La primera es criminalística. La criminalística es una disciplina del derecho penal que se encarga de demostrar y explicar un delito, determinar sus autores y la participación de estos a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y conocimientos científicos. Entonces, podemos decir que la criminalística se encarga de estudiar prácticamente cuando ya se cometió un delito por medio de diferentes técnicas, por medio de diferentes objetos, personas incluso. Estudia, vamos a ponerle prácticamente al delito que sucedió, que se haya cometido. Estudia para llegar al fondo de cómo se pudo haber cometido, con qué se cometió y todas esas demás cosas. Entonces, la criminalística estudia al delito. Podemos decir que estudia al delito. Número 2. La criminología. La criminología es la ciencia que estudia al individuo que cometió un crimen, sus razones, causas y explicación de dicho comportamiento antisocial. Obviamente hay una gran diferencia de la criminalística. La criminología va a estudiar a la persona que ha cometido el hecho delictivo. ¿Por qué? Va a estudiar el por qué cometió. Puede ser que esta persona esté enferma mentalmente o tenga alguna enfermedad psicológica. Entonces la criminología se va a encargar de estudiar todo esto. A diferencia de la criminalística, que se va a encargar simple y sencillamente de estudiar el delito o con qué se cometió el delito o el por qué se cometió el delito. Número 3. Perito. Un perito es una persona con formación, capacitación, conocimientos y experiencia en un ámbito técnico, cuyo testimonio puede ayudar a la resolución de conflictos en la vía prejudicial o judicial. Entonces, ¿qué va a hacer este perito? Es una persona especializada, capacitada, ¿en qué? En una cierta área. Por ejemplo, se cometió un delito con una arma de fuego. Entonces, obviamente, en el momento que se comete el delito, el arma de fuego lo van a encontrar ahí tirada, por ejemplo. Entonces, el perito va a ser la persona que se va a encargar de estudiar, si, por ejemplo, en este caso, una huella dactilar para identificar quién pudo haber agarrado el arma o quién tomó el arma para que posiblemente se haya cometido el delito. Ojo, el perito no solamente va a estudiar una cosa, existen peritos que son estas personas en diferentes áreas. Existen peritos que estudian firmas, existen peritos que estudian, hay peritos psicológicos incluso, en dactiloscopía, infinidad. Entonces son las personas, como lo dice, que van a ayudar de manera, van a intervenir en la investigación con técnicas y dependiendo de su área. Son personas muy importantes que ayudan a la investigación del hecho delictivo. ¿Qué es el peritaje? Según las ciencias ambientales de formación, es la plasmación escrita de las pruebas y análisis que el perito elabora para responder a todas las cuestiones planteadas por parte de, no sé, en este caso de los juzgados o los interesados. Ok, entonces, ¿qué es el peritaje? El peritaje va a ser el trabajo que va a realizar el perito. Una vez que el perito en cierta área haya investigado, haya usado técnicas o haya ayudado a la investigación, los resultados que él encontró
los va a plasmar por medio de un documento al cual vamos a llamar dictamen pericial. En esto podría decirse que, en pocas palabras, un peritaje. El peritaje del perito tal arrojó que esto. Entonces, el perito es la persona que analiza y que ayuda con ciertas técnicas a investigar, y el peritaje podría decir que son los resultados que el perito encontró dentro de su investigación. Pasemos al número 5, indicio. Desde el punto de vista de la criminalística, se entiende por indicio todo objeto, elemento, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho delictivo. En pocas palabras, ¿qué va a ser el indicio? Va a ser todo lo que se encuentre, ya sea zapatos, o sea, todo objeto que se encuentre en el lugar en el que sucedió o se cometió el delito. ¿Por qué? Cuando se comete un delito existen ciertos protocolos para comenzar la averiguación de este. Entonces, al llegar a un lugar en donde se ha cometido un delito, no se mueve ni se toca nada. Puedes encontrar diferentes cosas y esas cosas se les va a llamar, a esos objetos se les va a llamar indicios, que van a ayudar a llegar al fin de quien cometió el delito. Entonces, un indicio puede ser incluso una colilla de cigarro, un indicio puede ser un zapato, un indicio puede ser un cuchillo, un indicio puede ser una pistola, todo lo que se encuentre dentro del lugar de los hechos, casi todo lo que se encuentra ahí cerca. Eso lo vamos a denominar indicio. Ahora, ¿qué es una evidencia? Se entiende como todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre dos elementos encontrados en el lugar de los hechos. Entonces, el indicio podemos decir que es el objeto, por ejemplo, una pistola o un cuchillo, una colilla de cigarro, y la evidencia va a ser lo que se encuentre en él. Puede ser gotas de sangre, pueden ser huellas dactilares, puede ser un cabello, puede ser... Entonces, esa es la pequeña diferencia. El indicio es el objeto y la evidencia es todo lo que se encuentre en él o cerca de él, como lo comentamos, como gotas de sangre, como huellas dactilares, todo eso. Ahora vamos a... ¿Qué es el primer respondiente? Se entiende como primer respondiente a la primera autoridad que llega al lugar de los hechos. Es realmente una de las partes más importantes en todo este equipo de trabajo que se forma con el procedimiento. Simple y sencillamente, ¿qué va a ser o quién es el primer respondiente? Cuando se comete un delito, obviamente se da parte a las autoridades, y las primeras personas en llegar al lugar de los hechos, que normalmente son los policías en este caso, cuando por ejemplo un homicidio o un robo, se le llama a la policía, son los primeros en llegar y es cuando empiezan a levantar todo lo que sucedió. O sea, levantar no quiero decir que levantar las cosas, ¿no? Levantar como que informes, qué es lo que sucedió, qué es lo que se encontró al llegar, o quién llamó y todo eso. Entonces, el primer respondiente va a ser la autoridad, la primera autoridad en llegar al lugar donde se cometió un delito o al lugar de los hechos. Número 8. ¿Qué es un agresor? El agresor es un sujeto que tiene una tendencia hacia la hostilidad por cuestiones psicológicas o socioculturales. Una persona puede desarrollar conductas que se vinculan a la agresividad, provocando daños a terceros. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es el agresor? El agresor va a ser esa persona, como lo comentaba ya anteriormente, esta definición obviamente está dentro de la rama de la criminología, porque va a ser la persona que con violencia o ya sea que por violencia o por tener alguna enfermedad psicológica va a hacerle daño a otra persona. A esta persona los vamos a denominar agresor. Ahora, actitudes del agresor son los comportamientos y actitudes con los que se le caracteriza al agresor y definen su personalidad. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué va a ser la actitud del agresor? Pues todo eso que va a... todos esos conjuntos de roles que van a identificar
a la persona. Un agresor puede ser violento, un agresor, incluso hay actitudes del agresor, se dividen, pueden haber actitudes camufladas, o sea, no te das cuenta de que es un agresor, pueden haber ya los prepotentes. Entonces las actitudes del agresor va a ser como que la forma de comportarse del agresor hacia su víctima o hacia la persona a la que van a agredir. Pasemos al la décima definición: violencia de género. Todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad. Entonces, la violencia de género está más dirigida, más que nada al género femenino, que como pudimos haber leído va a ser toda agresión tanto sexual, psicológica, física que se le puedan cometer a una mujer. Eso lo vamos a llamar violencia de género. ¿Por qué? Porque específicamente estamos dañando a una mujer, como ya sea de las características que les acabo de explicar. Aguas, es muy diferente porque también existe la violencia doméstica, que va a ser nuestra definición número 11, que a diferencia de la violencia de género nos dice que es toda forma de violencia física, sexual o psicológica, al igual que la violencia de género. ¿Por qué esto? Porque la violencia es una palabra, creo que en general, una palabra ambigua que tiene diferentes definiciones. Entonces lo que va a cambiar solamente va a ser violencia de género y violencia doméstica. La violencia doméstica pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la familia, recurriendo a la fuerza física, incluida la violencia sexual en la familia o en el hogar. Aquí más que nada podemos decir que puede entrar de la violencia familiar, o sea, todo acto de violencia que afecte al núcleo familiar o que afecte a ese grupo social de personas con las que convivimos todos los días o día a día. Incluso aquí yo pienso, en mi opinión personal, que puede entrar ya los problemas de alcoholismo, de tabaquismo, incluso de drogadicción, que todo eso afecta al núcleo familiar, porque ahí conlleva violencia, incluso a cometerse hasta delitos dentro del propio núcleo familiar. Es muy lamentable, pero sí sucede. Y la última definición, bueno, vamos a hacer una diferencia entre la agresión y el maltrato, que son, quizás suenen o puedan pensar a simple vista que es algo igual, pero no, tienen sus pequeñas diferencias. La agresión se define por una lesión que provoca una persona hacia otra, mientras que el maltrato no precisamente se tiene que provocar una lesión. Para ocasionarle el maltrato a una persona puede ser por medio de una humillación, por medio de dominio, de miedo y de esclavitud. Entonces la agresión va a ser la lesión física que en este caso el agresor le cometa a otra persona, mientras que el maltrato no precisamente tiene que ser una lesión física. El maltrato puede ser de manera verbal, puede ser de manera también física, podríamos decirle. Por ejemplo, cuando normalmente el ejemplo más claro, cuando hay personas, las parejas casadas, normalmente cuando el marido es alcohólico, tiene una adicción, ¿qué es lo que empieza a decir? Empiezan las humillaciones, no es que no sabes hacer nada, o dame mi comida, todo eso. Entonces la diferencia entre la agresión y el maltrato es que una tiene que ser, para que se dé, tiene que ser una lesión física, golpes, riñas entre ellos, mientras que el maltrato no. El maltrato viene más ya como que dañando a la persona psicológicamente, podríamos decirlo así. Estas son 12 definiciones que creo yo que son de las más importantes que hemos visto a lo largo de este semestre
en la materia de criminología y criminalística. Como pudimos ver, vimos definiciones de la criminalística como una evidencia, como un indicio, que podrían ser los objetos y y lo que se encuentra dentro de esos objetos cuando se comete un delito. Y vimos definiciones de la criminología. Como recordemos, estudia más que nada la actitud de la persona que cometió el delito, que pudimos ver como una agresión, como violencia de género, violencia doméstica. Entonces, es muy importante tener en claro estas definiciones. Existen infinidades de definiciones, pero en lo personal creo que esas son las más importantes que tenemos que tener en cuenta para que por el día de mañana, si nos queremos especializar en licenciatura en criminalística o en criminología, tengamos muy importante todo esto. Espero que nos podamos ver de nuevo en otro video para explicar más definiciones o algo relacionado con la materia. Muchas gracias.